es importante porque yo sentí de parte del Señor para todos aquellos que hemos sido llamados a su familia espiritual. Y es que debemos de despertar en este tiempo para poder salvar a otros, ayudar a otros a que encuentren el camino de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es muy importante eso. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama, siempre lo hace con un propósito grande o pequeño, pero siempre es así. Siempre en el Señor hay un propósito para cada uno de aquellos que van a integrar a la familia de Él. Innegablemente el Señor no nos llama a nosotros para estar inactivos, sino para estar activos. Por eso necesitamos entrar a una renovación, un cambio o una rectificación de nuestras vidas, porque el Señor quiere usarnos. Él quiere usarnos porque habrá y hay personas en nuestro camino que se pueden perder si nosotros no despertamos a tiempo. Y eso es lo que el Señor puso en mi corazón para que pudiéramos edificar a la iglesia, edificar a aquellos que aman la palabra, y así de esa manera no solamente oírla y atesorarla, sino volcarla, porque estamos en tiempos de necesidad en gran manera. Aparte, necesitamos mantenernos despiertos por la cantidad de señales proféticas que nosotros estamos viviendo hoy. Sabemos que nosotros somos una generación que nos ha tocado vivir muchas cosas extraordinarias, muchas cosas bellas, porque nos damos cuenta que la palabra de Dios sigue estando vigente, que la palabra de Dios sigue siendo la palabra de Dios. Y esa es una de las cosas que nos debe de hinchar el pecho a nosotros, porque nos da a conocer el Señor que su palabra se cumple. Por eso Él dijo, miren, se los digo antes de tiempo, para que cuando suceda, es como que está diciendo, cuando sucedan puedan ustedes regocijarse y puedan alegrarse, porque su redención está muy cerca. Y ahí en Marcos capítulo 13, el llamado está ahí y dice así, de esa manera. Marcos 13:33. 13:33, sí. Ajá. Dice así: Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. ¿Oyó? Velad, dice otra versión, la 60, y orad. Claro, el punto es estar alertas. Alertas nos habla de una situación que se le debe de poner especial atención y especial vigilancia. Que eso es lo que el Señor demanda de aquellos que le amamos, de aquellos que realmente deseamos estar con Él. El Señor llama a velar, pon atención, pon vigilancia a todo lo que está pasando. Es decir, nosotros podemos dormirnos físicamente, pero nuestro espíritu tiene que estar despierto. Porque la carne es la que duerme, el espíritu es eterno, ese nunca duerme, ese siempre está atento, y debemos de vivir. Por eso dice la Biblia, vivir en el espíritu. Incluso podemos ver que el Señor, cuando les pidió que oraran a sus discípulos mientras Él estaba allá a solas, y llegó y los encontró dormidos, les dijo, ¿no habéis podido velar una hora? La carne es débil, el espíritu es fuerte. Entonces nosotros, aunque podamos dormir y ir a descansar como corresponde hacerlo, tenemos que realmente en nuestro espíritu estar alertas, estar atentos por todo lo que está sucediendo. Por eso es muy importante que entendamos esta situación. Estar alertas nos habla de una situación que se debe de poner atención. Por eso se nos llama a velar. Velar quiere decir no te duermas espiritualmente. ¿Por qué? Porque los días son malos. Sabemos que los días que está viviendo la humanidad no son días muy buenos. Por eso, hermano, por lo tanto, necesitamos un espíritu de oración. Un espíritu de oración para tener una comunión constante con Dios. Estar con ese espíritu de oración, aunque quizás no estemos de rodillas las 24 horas, o no estemos en la iglesia, o no estemos en un lugar con los hermanos, sino estar en un espíritu de oración, estar en comunión con el Señor. Por eso sigue el versículo 36 y 37 de ese mismo capítulo, que dice así. Dice así: No sea que venga de repente y os halle dormidos,
Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Oyó otra vez, velad. Manténganse despiertos. ¿Por qué? Porque los acontecimientos será en un abrir y cerrar de ojos. O sea, en un abrir y cerrar de ojos, como dice la palabra, nos vamos. Así dice, en un abrir y cerrar de ojos la trompeta sonará. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Entonces esto implica de que la iglesia, los hijos de Dios, debemos mantenerlos despiertos, velando en este tiempo. Como le dije, velando en el Espíritu. Lo más triste es que muchos cristianos verdaderos, con grandes talentos y dones, se están durmiendo en su llamado. ¿Cuántos hoy están achicados? ¿Cuántos hoy están, hermano, con temor, con miedo, teniendo al Dios verdadero? ¿Cuántos están durmiendo hoy en este tiempo en donde el Señor está llamando a la iglesia? Porque siempre que hay crisis dentro del mundo o dentro de una situación, los que deben de despertar realmente son los hijos de Dios. Los que deben estar despiertos, animando, ayudando a otros, ahora están inhabilitados. Hoy es el tiempo de poder salvar a otros. Hoy es el tiempo de poder ayudar a otros. Hoy es el tiempo de poder entrar a una etapa diferente en el Espíritu. Por eso es muy importante esto. No sé qué tú dices de esto. No, escuchándote, la verdad que es tremendo, porque la verdad que en estos tiempos el despertar a mí me hacía rumiar en mi cabeza hoy cuando estábamos hablando, es de que la alarma está sonando. Exacto. Y los hijos de Dios están dormidos. Ajá. Y me hacía poner un ejemplo el Señor, o sea, me venía hoy a la mente, o sea, ¿viste cuando nosotros ponemos quizás la alarma? Ponemos Ajá. una vez la alarma, me tengo que levantar a las 8, Claro. ponemos una vez la alarma, ponemos 2 veces la alarma, ponemos 3 veces la alarma, 4 veces, y el Señor no quiere que nosotros pongamos tantas alarmas, Ajá. sino que quiere que pongamos atención a la alarma Porque a veces espiritual, te quedas dormido en la porque te quedas dormido, y te quedas aún más dormido en la cuarta alarma y ya te quedas profundamente dormido. Claro. Entonces tenemos que ahí, como decía la palabra, velad. Porque el Señor, aunque la alarma esté sonando, aunque la pongamos muchas veces, en la carne vamos a tener muchas cosas. O sea, nuestro cuerpo necesita descansar, pero nuestro espíritu tiene que estar velando siempre. Entonces, ese es lo que el Señor me hacía ver. O sea, no tenemos que quedarnos dormidos en ese sentir, digamos, de la carne, digamos. Amén. Porque en la carne te quedas dormido por más las alarmas que pongas, Así es. pero en nuestro espíritu tiene que estar velando 100%, digamos. Claro, no sí. poner tantas alarmas, sino Es tremendo, la alarma espiritual. porque las alarmas, en este caso se me venía el pensamiento, son las señales que estamos viviendo, las señales que estamos viendo, que son palpantes en nuestra vida. Lo más impresionante que miraba yo es que muchos están como Jonás, durmiendo conscientemente. Que eso es lo tremendo cuando uno estudia al profeta Jonás. Se da cuenta que él estaba durmiendo conscientemente por carnal e indiferente. Y muchas veces estamos indiferentes nosotros dentro de lo que el Señor está haciendo. Estamos callando. Cuánto silencio hay en medio de las congregaciones altamente grandes, innegablemente. Hay mucho silencio cuando está sonando la alarma. Cuando estamos viendo que estamos siendo acorralados porque no tenemos opción. Si se da cuenta usted, es impresionante cómo nos está llevando el sistema que va a dar a luz al anticristo, que es el orden mundial. Todo lo que está sucediendo hoy en el mundo, ¿no? Las privaciones y todo lo que estamos viviendo es impresionante porque nos están acorralando. Y como hemos dicho en otros momentos, el único escape es el arrebatamiento de la iglesia. No vamos a tener otra cosa. Por eso hay que estar alertas, pero despertarnos y salgamos de ese letargo. Miremos la experiencia de Jonás. Fíjese esto. Vamos a Jonás capítulo 1, versículo 5. Mire Dice cómo así. dice. 1:5 dice así: los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Oiga, qué tremendo. El que tenía la revelación de Dios verdadero, de el Dios de la salvación, el Dios de la profecía,
se había dormido. El que tenía todo, hermano, o toda la respuesta, el que podía salvar a otros, el que tenía la capacidad porque había experimentado a ese Dios de cambio, a ese Dios maravilloso, transformador. ¿Cuántos hoy están durmiendo profundamente y un día estuvieron adorando, bendiciendo el nombre de Dios? Un día estuvieron realmente haciendo milagros. Yo me he encontrado con muchos en la calle. No, si yo era pastor. No, si yo predicaba en los parques. No, yo predicaba en los hospitales. Se sanaba gente. Y había una revolución tremenda en mi vida. ¿Y ahora? Ahora está durmiendo profundamente. ¿Por qué? Porque realmente el enemigo ha cegado el entendimiento no solo del mundo, sino que también de aquellos hijos de Dios que están con talentos, que tienen la respuesta para ayudar a otros. Y tú tienes la respuesta para ayudar a otros. Tú que un día experimentaste eso. Lo impresionante es que la familia y el mundo nos está pidiendo a gritos que nos despertemos. Que eso es lo que nos quiere decir el versículo 6. Mire cómo dice el versículo 6. El mundo está a gritos. Oiga eso, por favor. Dice así: el capitán se le acercó y le dijo: ¿cómo es que estás durmiendo? Levántate, invoca a tu Dios. Quizás tu Dios piensa en nosotros y no pereceremos. ¡Hala, qué tremendo! Esto quiere decir que la gente sabe que tú tienes respuestas. Respuestas para resolver situaciones, conflictos y para su propia salvación. El mundo sabe. ¿Quién tiene respuestas? El mundo sabe que tú y yo tenemos al Dios que da paz, al Dios que nos hace sonreír en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de aquellas cosas que realmente están ahora atormentando al mundo, están llevando al mundo al pánico, al temor y a muchas cosas tremendas. Y el que tiene la respuesta está durmiendo. Está allí profundamente, es que lo dice ahí, está profundamente dormido. Es decir, está, hermano, en otro espíritu, en un espíritu que realmente no tendría que estar ahí, porque el Hijo de Dios es, hermano, el que va a marcar diferencia en los momentos difíciles de la vida, en los momentos difíciles del mundo. Él es el que va a marcar la diferencia. Lo más impactante que yo miraba es que las tormentas en el mar y las tempestades de la vida a veces se levantan para despertar no al mundo, sino a los hijos de Dios, como Jonás. La tormenta se levantó. Quizás hay problemas y tormentas y juicios que podemos ver en este mundo, y no es tanto para levantar al mundo, sino para levantar a los hijos de Dios que tienen las respuestas para salvar al mundo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la respuesta de parte de Dios para poder hablarle y decirle al mundo que lo que está sucediendo actualmente y todo lo que hemos venido viviendo durante todos estos años que hemos vivido es porque el Dios del cielo está llamando, nos está realmente anunciando que Él está presente. Por eso el versículo 4, y después comentás algo si se te vino, dice así. Dice así el 1:4. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. ¿Oyó? El Señor le ordenó al mar que se embraveciera y que provocara destrucción para ver si su hijo carnal e indiferente se despertara. Qué tremendo, ¿no? A veces pensamos que lo que está sucediendo es para el mundo. Y a veces Dios está hablándole al Hijo de Dios y diciéndole: despiértate. Habla de mi palabra. Habla de lo que yo estoy haciendo y de lo que voy a hacer. Porque quiero salvar a tu familia, a tus hermanos, a tus amigos. Es impresionante porque eso es lo que nos está mostrando ahí. La tormenta no fue levantada por los marineros. La tormenta fue levantada por el carnal de Jonás, que estaba durmiendo ahí, el que tenía la respuesta totalmente, ¿verdad? Entonces es muy importante que pongamos atención a eso. No sé si quieres decir algo de eso. Tremendo. No, es tremendo, porque en medio de la tormenta como estamos viviendo hoy en día, en esta pandemia, digamos, es
momento en despertarnos, pero no descuidar nuestra vida espiritual, porque yo creo que muchos cristianos, muchos ministros, como decías recién, han dejado y han descuidado su vida espiritual y más que nada no están despiertos para despertar a otros. Ajá. Es como que a veces dicen, sí, ya va a pasar, sí, la tormenta va a pasar, pero a veces tenemos que estar velando, como dice la palabra, digamos. O sea, es como que a veces en nuestra vida cotidiana estamos más preocupados de nuestra vida cotidiana, de los quehaceres nosotros y de las cosas, de las preocupaciones, del pánico, de lo que está rumiando en el mundo, que en la vida espiritual, en lo que el Señor quiere que nosotros nos pongamos atención y, como decíamos, ayudar a nuestra familia. El punto es ese, ayudar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a decir que el Señor está cerca, a dar esa señal de que el Señor está cerca. Amén, sí. Es triste porque cuando un hijo que tiene potencial está rebelde y descarriado, no puede testificar. Eso es lo más tremendo. O sea, por eso primero es despertar, arrepentirnos, porque nosotros nos podemos arrepentir de tanto en tanto, para volver otra vuelta a encarar las situaciones que tenemos que encarar. ¿Por qué? Porque si nosotros no despertamos va a ser muy difícil que podamos testificar. Que eso es lo que pasaba. Mire lo que dice el versículo 8 de ese mismo capítulo de Jonás 1. Mire cómo dice. Dice así: entonces le dijeron, decláranos ahora por causa de quién nos ha venido esta calamidad. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Qué bárbaro, ¿no? Los del barco no sabían que era creyente del Dios de las soluciones hasta que se les reveló, hasta que Él les habló y les dijo, y ahí se abrió, ¿verdad? Y les dice de esta manera en el versículo 9, oiga eso. Dice así: y él les respondió, soy hebreo y temo al Señor Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Wow, mire cómo dice la Biblia, el lenguaje actual me gusta. Soy hebreo, adoro a nuestro Dios soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando, oiga esto, lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de Él. Qué tremendo, ¿no? Lo que está pasando es culpa mía. Y pongámoslo de otra manera. Lo que está pasando es porque el Señor nos está hablando, nos está diciendo que muy pronto retornamos al cielo, que muy pronto sonará la trompeta y que los que tenemos que despertar en este tiempo es aquella iglesia dormida que está allí, hermano, durmiendo en sus laureles. Debemos de despertar. Ahora, ¿sabe qué es lo más tenaz? Que hay hijos como Jonás que se resisten a doblegarse sabiendo de que de ellos dependen muchos para salvarlos. Y se están renegando, hermano. Están allí, como Jonás, se resistía a doblegarse. Es que es tremendo cuando uno mira a Jonás, porque uno dice, bueno, pero habían otros mejores. ¿Por qué Dios tiene que tomar a este rebelde y tratar con él para que vaya? Lo que pasa es que hay una predestinación que Dios tiene programada para cada uno de nosotros, que nosotros somos los que hemos sido elegidos para ir a ese punto de la tierra, porque Dios así lo hace en algunos los predestina como para ir a ciertos lugares, a otros a diferentes lugares, a otros a un punto específico, como la viuda de Sarepta estaba predestinada para que pasara Elías por ahí y ella lo alimentara. Así Dios tiene preparado cosas, y a Jonás lo tenía preparado para una misión, pero él estaba rebelándose, y es tremendo porque la rebelión puede traer un montón de cosas a nuestro cuerpo. Porque puedes ir por el camino recto que te está pidiendo Dios hoy que hagas, o puedes dar la vuelta, pero a la final vas a ir a hacerlo. Pero cómo vas a ir a hacerlo va a marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque si vemos a Jonás, él fue a la misión, ya lo vamos a ver, pero fue enfermo. Pero fue, hermano querido, con un montón de dificultades. Pero sigamos aquí, mire lo que dice aquí el versículo 11 al 17 de el que no quería doblegarse. Oiga esto, Jonás 1, 11 y 12. Dice así: entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se
se embravecía más y más. Y él les dijo: tomadme y lanzadme al mar, y el mar se calmará en torno vuestro, pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¡Hala, qué tremendo! Esto es tremendo porque las tormentas no van a parar hasta que los hijos de Dios reconozcan su error. Y a veces pasa dentro de la vida de la familia, pasa dentro de la vida de nosotros. Las tormentas no van a parar si nosotros no reaccionamos, si nosotros no reconocemos, hermano, que el error que se está cometiendo viene de parte de nosotros. Y hasta que nosotros no reaccionemos y no nos pongamos a cuenta, no van a parar las tormentas. Es tremendo eso, ¿eh? Me estaba acordando justo cuando decías sobre las tormentas, que las tormentas a veces son bravas y no paran y no dejan de cesar, digamos. Claro. Y a veces te acordás cuando estábamos en la costa un día que estábamos en una tormenta tremenda, que se nos inundó todo, ¿te acordás? Sí, sí. O sea, y nosotros debemos de clamar, y en estos tiempos debemos de clamar y despertar no a ese sueño físico que tenemos, Claro. porque es un sueño espiritual. A veces el sueño espiritual, Dios nos está diciendo: cuidado, porque el sueño espiritual es más peligroso que el sueño físico. Ajá. Más que nada, ¿por qué? Porque el Señor está queriendo ahora que despertemos. Claro. No cuando venga esta tormenta, sino que estemos alertas, como dice, alerta máxima, estemos ahora preparados. Dios avisa. Dios avisa de antemano. Nosotros, como decías ahora, como Jonás, fue enfermo, fue todo, pero lo hizo. O sea, Tuvo tarde que o hacerlo temprano, cuando podía haberlo hecho tranquilo. tarde o temprano nos rebelamos, pero tarde o temprano, si tenés un llamado y sos predestinado, Así es. vas a tener que ir, quieras o no quieras Así hacerlo. es. Y Correcto. la verdad que es tremendo. Por eso necesitamos recapacitar para que seamos renovados, para que haya un cambio, una rectificación del pensamiento equivocado que a veces hemos estado llevando. Si es que quiere escapar de los juicios correctivos que Dios manda. Porque los juicios correctivos son para los hijos de Dios. Los juicios totales para perdición y destrucción son para el mundo. Recuerde que los juicios correctivos vienen para nosotros. Porque Dios siempre dice que el que ama disciplina. A veces puede venir la disciplina, pero nosotros dentro de la disciplina seguimos de necios. Y seguimos con la misma tendencia y terquedad. Cuando Dios está diciendo: mira, hijo, tú eres la respuesta. Despiértate, vuelve a la iglesia, vuelve a reconciliarse, vuelve a meterte. Pero uno a veces sigue de necio. Hay gente que sigue de necio, mejor dicho, ¿verdad? Porque nosotros, a pesar de las luchas y de las pruebas, quiero dar gracias a Dios por eso, nunca jamás he tendido a irme para atrás y decir: no, esto es mejor, jamás. Porque yo sé que tarde o temprano aquel que tiene la revelación del Hijo de Dios nunca se quedan en el polvo, nunca se quedan en el lodo, siempre se levantan para la gloria y la honra del Señor. Por lo tanto, este es el tiempo de despertar de ese sueño, ¿verdad? De retardo que hay ahí. Por eso el llamado para estos tiempos proféticos es Lucas 21:36. Mire qué tremendo lo que dice ahí con respecto a lo que estamos hablando delante del Señor. Lucas 21:36. Mire cómo dice. Dice así: mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Lucas 21:36. Lucas 21:36. Sí, creo que es. A ver, Sí. no, perdón, no. Bueno, valió Lucas, porque la paz viene para nosotros. Lucas 21:36 dice así, perdón. Mas velad en todo tiempo, orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Wow, qué tremendo. Esto quiere decir que está esto quiere decir, está a la expectativa todo el tiempo bajo el espíritu de oración para que haya fuerzas. ¿Por qué? Porque hay cosas terribles por venir. Hay cosas terribles que van a suceder, dice la Biblia en lenguaje actual. Entonces debemos de tener en cuenta de que el Señor nos está llamando, porque es muy importante entender eso. Mire, muchos cristianos necesitan un cambio urgente en la iglesia de Cristo
empezando por nosotros. Necesitamos un cambio urgente porque el llamado de Dios está a las puertas. Nos está diciendo, alerta, levántense. Es el tiempo. Eso sí, si usted me está escuchando, déjeme decirle que hay promesa de restauración. Si es que usted se siente que ha fallado y que no puede levantarse. Hay promesa para despertar y volver al campo de batalla, porque de ti dependen muchos. De ti dependen muchos. Aunque usted diga, no, pero yo la verdad, usted no sabe lo que he cometido. No importa, reconcíliate, levántate, arrepiéntete, porque tenlo por seguro que de ti dependen muchas cosas. Tú tienes un potencial. Tú eres parte del ejército de Dios. Tú no puedes estar en esa condición. Tú no puedes quedarte en tu casa lleno de temor, de temblor, cuando realmente el que tiene el control de nuestro futuro es Dios. Hoy es el tiempo de levantarse, en este tiempo de acorralamiento, en este tiempo en donde nos están llevando a todo esto que estamos viviendo mundialmente. Es muy importante que el Hijo de Dios despierte, porque de Él dependen muchos. Mire lo que dice Jeremías 33, 6 al 8 y después el versículo 12. Mire qué tremendo lo que dice esa porción de la palabra. Jeremías 33, 6. Dice así: He aquí, yo le traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. Bueno, versículo 12. 12. Sí. Dice así: Así dice el Señor de los ejércitos, en este lugar desolado, sin hombres y sin animales, y en todas sus ciudades habrá de nuevo morada de pastores que hagan descansar sus rebaños. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todo esto nos habla de restauración. Todo esto nos habla de restitución, lo que hablábamos, ¿no?, en el mensaje pasado, y de resurrección ministerial. Quiere decir que Dios va a levantar pastores conforme a su corazón. Los va a levantar y los va realmente a restaurar para que lleven otra vez alimento a su casa, para que lleven otra vez sustento a aquellos que le necesitan. ¿Para qué? Para que traigan palabra fresca, palabra revelada del Espíritu Santo, y así el pueblo pueda descansar en Dios. Eso es lo bonito de la restauración. Eso es lo bonito de la restitución, que Dios está llamando a aquellos siervos y siervas que un día estuvieron realmente en el camino de la batalla y que ahora el enemigo los ha derribado, o ellos por temor se han apartado. Esta restauración para los siervos de Dios, siervas del Señor que están caídos, o pueblo de Dios que ha caído, es para que no dejes que nadie se pierda de tu familia y de tus amigos, porque a veces tenemos la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos. Y después nos lamentamos llorando frente a una tumba, porque tuvimos la oportunidad de poderle hablar especialmente a aquellos seres queridos, a aquellos seres amados, a aquellas personas que realmente son parte de nuestra vida, y no lo hicimos. No importa si no lo hacen. Por eso nosotros, Dios nos ha llamado a advertir. Y yo creo firmemente de que aún en estos tiempos podemos advertir de aquellas cosas que sabemos que se nos revelan a nosotros. Si ya no lo hacen, es problema de ellos. En otras palabras, Dios nos va a revelar por el Espíritu Santo para que le digamos a nuestros seres amados de que escapen de los juicios futuros. Porque hoy estos son juicios parciales, pero vienen los juicios totales, que si ellos se llegan a quedar, de seguro va a ser lamentable. Claro, si después que tú les hayas hablado no quieren, eso ya no es problema tuyo. Eso no es problema ya de ti, porque tú por lo menos dijiste, miren, esto es lo que puede pasar. Y si tú lo dijiste, si ellos no quisieron, es un problema de ellos. Yo recuerdo, se me vino al pensamiento unos primos que tenía yo, que después me dieron la noticia. Yo les hablé a ellos, como les hablo siempre, ¿verdad? Y muchos de ellos, quizás ya grandes, sobrinos, ¿verdad?, no quisieron realmente. Y un día de esto recibí la noticia hace 2 años atrás.
que los ametrallaron allá en la República del Salvador, Centroamérica. Fue tan lamentable realmente eso, porque allá un país innegablemente a veces difícil, ¿no? En el aspecto de que si tú andas haciendo las cosas mal, pues el mal te va a perseguir. Y fue lamentable porque les hablé. Justo fui hace un tiempo y me senté con ellos para hablarles. Y la verdad que perdieron la oportunidad quizás de poder recibir a Cristo. Y yo lógicamente lo sentí hacerlo. Y no sabía qué iba a pasar, pero es como que Dios sí lo sabía. Y por esa razón, ¿verdad? Ellos tuvieron su oportunidad. Muchos van a tener su oportunidad y no lo hacen en este tiempo. Yo creo que ahora que estabas hablando me acordé de esos primos, o sea, de esos sobrinos tuyos, porque te acordás que me habían ubicado en Facebook y a todo dar querían andar con vos porque querían buscar esa palabra. Pero no sé cómo, no sé qué pasó, pero no pudimos dar justamente con yo ellos. estaba de viaje, acordate que estaba de viaje y tú estabas, y yo estaba de viaje. Creo que yo estaba y acá tú y no te podía. Casi no te podías comunicar claro, pero conmigo. fue tremendo cuando. Y después que vine, justamente, nos dieron la noticia que había tenido la necesidad de querer venir para acá. Parece que te había comentado algo así. Andaba buscando como un escape. El escape eras vos, porque sabía lo que tenía. Uno sabe, como a veces yo digo, que a veces la persona que están con vos sabe lo que uno tiene. Así es, sí. Lo que pasa que ahora en su rebeldía o en su no quiero o estoy rebelde por lo que está pasando y todo, porque a mí me pasa con una prima que tengo, que uno le habla, le dice y no quiere reaccionar. Claro. Es como que están en otro espíritu. De estupor. Un espíritu de estupor, de error. No quieren reconocer que Dios es el Dios de nuestra salvación. Sin embargo, cuando hay una necesidad tremenda, ahí quieren, pero ya a veces el Señor les ha dado muchas oportunidades, porque yo les he hablado a mis sobrinos y todo eso, que han andado en drogas, que han andado en todo eso, como en la juventud, ¿no? Que se meten en eso, que realmente bienaventurado es aquel que nunca anduvo en camino de malos, ni se sentó en silla de escarnecedores. Dice, nuestros hijos son bienaventurados, que nunca, ¿verdad? Dios nunca lo va a permitir, y los cubrimos con la sangre de Cristo para que nunca caigan en eso realmente. Pero yo creo que Dios es un Dios de oportunidades, que le dio la oportunidad y que me usó a mí, ¿verdad? Para decirles, miren esto y esto y esto y lo otro. Yo ya no me siento culpable de nada de eso, porque yo se los dije, los tuve enfrente y anduvieron conmigo, los llevé a comer y les expliqué cuál era la respuesta, lo que había pasado conmigo, ¿no? Que el Cristo de la Gloria había transformado mi vida, cambiado, sacado de la droga para que ahora sea un instrumento útil delante de su presencia. Y es tremendo porque ahora nos damos cuenta de eso triste, ¿no? Pero podemos estar tranquilos nosotros de que si lo hicimos, no hay problema. Entonces nuestra responsabilidad es avisar. Lo triste es que si no lo hacen, ellos pues llevarán sus propias consecuencias y perderán la oportunidad más grande de su vida. Entonces es muy maravilloso eso. No sé si quiere decir algo. No, avisar, esa palabra me suena, ¿no? Porque avisar, el Señor te avisa. Como decíamos recién, el Señor te da muchas oportunidades. Es tonto ahora el que se pierde, digo, porque en realidad, sinceramente, en estos tiempos, ¿qué más que el Señor esté hablando y despertando a nosotros primeramente como líderes, como pastores, para despertar a otros, y el Señor, como dijimos en este año, es el año de las puertas de oportunidad. Claro. Yo creo que es clave en este tiempo de que nosotros estemos vigilando y estemos a las puertas y diciéndoles, como yo te decía, tengo una prima y uno advierte, avisa, claro. Va diciendo a mi mamá, uno le va diciendo, pero uno ya es necio del otro lado si quiere hacerlo o no quiere hacerlo. Correctamente. Digamos. Lot, por ejemplo, lo hizo. Porque Lot, mire lo que hizo ahí en el capítulo 19, versículo 14 de Génesis, y el 15 también. Génesis 19, 14 y 15. Dice así: y salió Lot y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas, y dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Oh, qué tremendo, mire. Y sí. ¿Sí o no? Sí, el 15, ¿no? Sí. Dale. Y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot,
diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no seáis destruidos en el castigo de la ciudad. Oyó. Primero, si podemos observar ahí en el versículo 14, a Lot no le creían mucho, porque era muy bromista, porque no se ponía serio en el evangelio, no se ponía en el llamado, mejor dicho, que le habían hecho a él. Pero cuando uno mira el 15, uno nota ahí que hasta ángeles va a usar Dios para avisar y para que ayudes a tu familia. Quiere decir que algo sobrenatural, hermano, en este tiempo de señales nos va a anunciar. Porque sabemos nosotros que lo que estamos viviendo mundialmente es algo que no es normal. Es algo que Dios está, hermano, permitiendo, porque Él lo tiene todo controlado. Pero si nosotros podemos percibir, discernir, entonces vamos a ser bienaventurados, porque vamos a alertar a aquellos que realmente necesitan ser alertados. Porque nota el versículo 16 de ese mismo capítulo 19 de Génesis, dice así. Dice así, mas él titubeaba. Entonces los 2 hombres tomaron su mano y la mano de su mujer y la mano de sus 2 hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. ¿Oyó? Lot era tan carnal que no se apuraba. Dice que titubeaba, es decir, dudaba, estaba indeciso. Otra versión dice, como Lot como Lot mostraba tardanza, el ángel lo tomó de la mano como un niño rebelde. Así como un niño, ¿no? Que a veces nos rebelden, vení para acá, muchacho, tienes que hacer caso. Y así lo agarraron. Eso sí, el Señor a muchos los pone en un valle. Yo le llamo el valle de la decisión. Siempre cuando Dios va a querer que tú tomes una decisión sobre algo, siempre te va a llevar a un valle, a un campo neutro, para que tú decidas. Porque el valle de la decisión es donde tú decides escapar del juicio o no. Es que eso es lo tremendo. Dios te da la opción. Esto es como cuando uno se convierte. Dios le da la opción a uno, lo pone en un campo neutro, en donde ni el diablo ni Dios intervienen, sino tú decides. Entonces, a mí me pasó, y hoy me acuerdo muy exactamente bien, cuando me convertí a Cristo, me puso en un valle y oí 2 voces. Una voz que me decía, ven a mí, y otra voz que me decía, no, no vayas, la droga es mejor. Y me quedé en ese campo un rato esperando en esa esquina, pero de repente dije yo, no, voy hacia Dios. Y desde ahí hasta aquí, Dios ha sido grande en misericordia y ha hecho la obra y la sigue haciendo y la seguirá perfeccionando hasta el final, hasta que nos vayamos. No sé si quieres decir algo sobre eso. No, está bien. Ok, entonces versículo 17. Dice así, y aconteció que cuando los habían llevado fuera, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti, y no te detengas en ninguna parte del valle, escapa al monte, no sea que perezcas. Oyó, escapa, huye por tu vida. Wow. Esto quiere decir que tú como yo debemos de escapar. Si otros no quieren escapar, escapa tú. Tú tienes la opción de poderlo hacerlo. Porque si usted nota, el Señor está diciendo escapa. La Biblia, el lenguaje actual dice, si quieren salvarse, oiga cómo dice esa versión, corran. Si no, serán destruidos, dice. Wow. Quiere decir que te puede alcanzar la destrucción. Si tú no escapas, te puede alcanzar el problema, la situación. Claro, la mujer de Lot no le importó mucho correr para Dios. ¿Por qué? Porque le preocupaban más las cosas terrenales. Corría más en el gimnasio que ahí, ¿verdad? Porque le preocupaba más eso. Por eso, hermano, nuestro compromiso como hijos de Dios es mostrar la salvación a los que amamos y a los demás. Luego ellos van a decidir si quieren hacerlo o no. Nosotros podemos advertirles, como yo les advierto. Cuando yo le advierto algo a alguien, ya me quedo tranquilo. Mire, si la orden de Dios, para nosotros es como la que le dieron
a Noé, porque a Noé lo invitaron, ¿verdad?, el Señor a que hiciera un arca. Lo invita, o sea que los invitó incluso a los de su casa para que entraran en el arca. Entraron sus hijos, solo entraron 7 personas, pero los demás no quisieron entrar. Él dijo, bueno, no quieren entrar ustedes, yo voy a entrar con mis hijos. Y dice la Biblia que entró con sus hijos y el Señor se glorificó. O sea, nosotros tenemos, hermano, la orden para poder, la orden de Dios, ¿no? Para que nosotros invitemos a otros a que entren al arca. Pero si no lo quieren hacer, quédese tranquilo, porque la semilla se sembró. Lo bueno es que los hijos sí quisieron entrar, que eso es lo maravilloso. Por eso Dios lo trajo a usted, hermano, o lo puso a oír este mensaje, para que a través de usted pueda ayudar a su familia, a sus amigos, a los vecinos y hasta cualquiera que encuentre en su camino. Eso sí, a los caídos, a los necios y dormidos, el Señor les dice en Efesios 5:14, en el versículo 14 al 16, le dice, y con eso vamos a ir terminando. Dice así: por esta razón dice, despiértate, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado como andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Oyó, estos son los días que estamos viviendo hoy. Los días son malos. Por eso despiértate tú que duermes. No le habla al mundo, no, le habla a aquellos que están, hermano, y que son hijos de Dios y que están dormidos frente a lo profético de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo, porque los días son malos. Entonces debemos de atender estos mensajes que Dios nos está mandando en este tiempo. Y vamos a ir concluyendo. ¿Tienes alguna Amén. No, decirles que bueno, sí, que este tema es tremendo, y más en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Decirte que despiertes en estos tiempos y que no seamos necios, sino que seamos sabios y con gracia, porque uno va con gracia a nuestros familiares, a nuestros amigos, para poder salvarlos, para poder hablarles, para poder decirles que Cristo está cerca y poder llevarlos a la salvación. No oprimamos el botón de repetición de la alarma, como te decía, no repitamos esa alarma, sino que estemos velando y estemos orando y estemos alertándonos en esa alarma espiritual, porque yo creo que la alarma física siempre la vamos a tener, claro, pero también no debemos de apretarla también, porque a veces quizás nosotros estamos tanto tiempo repitiendo y no concluimos nunca, porque como decías vos, estamos en la decisión del valle, o sea, tenemos que decidir por nuestra vida, por nuestras familias, y que aún más con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con nuestros familiares que aún todavía no han aceptado al Señor en estos tiempos. Creo que los rebeldes, los orgullosos, los que no entienden verdaderamente son los que se van a quedar, pero están a punto de también de ser salvos, porque sinceramente si ellos deciden verdaderamente ser salvos y llevarle una palabra de bendición para ellos, yo creo que en estos últimos tiempos van a tener esa oportunidad. El Señor es un Dios de oportunidad. Claro, por eso está diciendo, ¿no? Despiértate tú que duermes, es decir, Dios está hablando, está dando una oportunidad para que nosotros podamos reaccionar también. Y es un mensaje que va dirigido hacia todos aquellos que realmente un día estuvieron militando dentro del ejército. Vamos a orar por usted que está ahí y vamos a darle gracias a Dios por este mensaje que Dios nos ha permitido, para que así de esa manera pueda ser bendecido. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia. Te damos gracias por permitirnos una vez más en este medio, Padre, salir para alertar, para ayudar, para poder despertar, Señor, aún más, para que tú puedas glorificarte en medio de nuestras vidas y poder así advertir, Padre, en tu gracia a todos aquellos que te aman, a todos aquellos que realmente, Señor, un día militaron y que ahora tú te estás revelando para que ellos puedan despertar, Señor, a un nivel mucho mayor, Señor. Quizás tenía un nivel bajo, ahora quiere llevarte a otro nivel, para que puedas darte cuenta que estamos viviendo tiempos realmente finales y que el Dios del cielo nos está llamando a despertar para ayudar a otros y salvar a otros de aquello que puede venir para ellos. En el nombre de Jesús te damos gracias, para tu gloria, Señor, y para tu honra te bendecimos en este día.